Listo, luz, cámara, acción. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a trabajar, en realidad es el capítulo 10, que forma parte de la unidad número 3, que es la de poder, pero el libro se llama Identidad de las organizaciones, invariancia y cambio. Y los autores son Jorge Etkin y Leonardo Schwartzstein. Viven actualmente. Siempre me parece importante aclarar esto, porque a veces leemos cosas que parecen que son demasiado viejas, no es así. Jorge Etkin es contador público nacional y Leonardo Schwartzstein es ingeniero industrial y psicólogo social, y bueno, ambos son docentes, investigadores, ¿sí?, de diversas facultades y de diversos lugares de Latinoamérica. El capítulo número 10 se llama La noción de poder, y ahí ellos van a describir varias características que tiene el poder dentro de las organizaciones, pero antes me parece interesante hacer un pantallazo por el modo, digamos, en que ellos abordan a las organizaciones y que lo trabajan a lo largo del libro, cuya primera edición es de 1989, y creo que está bueno hacerlo como para después introducirnos a cómo toman y cómo consideran el poder. Van a criticar de alguna manera aquellas nociones o aquellas teorizaciones o abordajes de las organizaciones que solo se fijan en los objetivos y en la finalidad que tiene la organización, y van a decir que estos paradigmas, a los que ellos llaman reduccionistas o simplistas, olvidan dos grandes partes de toda organización, que son las relaciones y las capacidades y recursos existentes, ¿sí? Por lo tanto, trabajan desde la teoría de sistemas, ¿sí? Van a considerar a las organizaciones como sistemas sociales, donde estos tres componentes, a los que ellos van a llamar dominios, o podemos llamar también dimensiones, siempre van a estar presentes, ¿sí? Y estos son los propósitos que tenemos por acá. ¿Se ve cuando marco? Sí, No sé si se ve. Sí, sí, bien. Perfecto. El dominio de los propósitos, que esto tiene que ver con la razón de ser de la organización, va a tener que ver con la planificación que esa organización lleve adelante, con los objetivos, las metas, los proyectos y demás. El dominio o la dimensión de las relaciones, donde acá va a aparecer el poder, que ahora vamos a pasar a eso, y el dominio de las capacidades y recursos existentes. Estos tres existen indefectiblemente y se deben estudiar al momento de abordar las organizaciones. Es lo que plantean Etkin y Schwartzstein, ¿sí? Cada uno de estos dominios o de estas dimensiones tienen una lógica que le es propia, ¿sí? En el caso de los propósitos, van a decir que la lógica es la racionalidad, es decir, la racionalidad tiene que ver con la razón de ser de esos propósitos, y van a ser diversas. Por ejemplo, si tenemos diversos objetivos dentro de la organización, pueden ser racionalidades tecnológicas, racionalidades económicas, sociales, dependiendo, ¿sí?, de la orientación o la predominancia que tenga esa organización en sí, lo que quiera aplicar. En base a las capacidades existentes y los recursos, van a decir que la lógica es el usufructo, o hacer el correcto uso de esas capacidades y recursos. Y en cuanto a las relaciones, van a decir que la lógica subyacente o fundante de las relaciones va a ser el poder, que esto es a lo que vamos a pasar luego, ¿sí?, y que trabajan y describen precisamente en el capítulo 10. Pero antes, es interesante resaltar que estos tres dominios o dimensiones se vinculan entre sí, hay una relación recíproca, y que esto se hace mediante determinados procesos. Por ejemplo, los propósitos, ¿sí?, que dijimos que tenían que ver con los objetivos o el proyecto o los programas de la organización, podemos llamarle, se van a vincular mediante la asunción y la adjudicación de roles con las relaciones, ¿sí? Estos dominios van a estar en contacto mediante la asunción y la adjudicación de roles. La capacitación va a ser el proceso que va a mediar entre lo que es el dominio de las relaciones y las capacidades existentes, ¿sí? A mayor capacitación, mejor implementación va a haber de los recursos y las capacidades existentes,
y los propósitos se van a relacionar con las capacidades existentes mediante la productividad. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se van influenciando estos dominios entre sí mediante los procesos estos puntuales. Y todo esto, digamos, el conjunto de estas dimensiones o dominios, van a dar también lugar a la identidad, que para ellos identidad es un concepto muy relevante, que es un concepto abstracto al mismo tiempo, y que tiene que ver con aquello que se mantiene como invariable, ¿sí?, a lo largo de la historia o del devenir organizacional. Es decir, que al momento de estudiar una organización, ellos van a plantear que no basta con saber cómo esa organización es hoy, o qué es lo que hace hoy, sino que vamos a tener que hacer un recorrido por la historia, por el devenir, y cómo se fueron sucediendo ciertas cuestiones, cómo se fueron dando, y cuáles son aquellas que se repiten, digamos, y que aparecen como rasgos importantes desde los comienzos. ¿Sí? Aquello que no varía, aquello que no cambia, que se mantiene intacto y que la organización busca además proteger o resguardar. ¿Sí? Eso es la identidad. Por ejemplo, sabemos que las escuelas, podemos decir que todas tienen como finalidad la enseñanza, el aprendizaje, pero cada escuela en sí va a mantener una identidad propia, ¿sí? Ya sea pública, privada, esté en la periferia, esté en el centro, bueno, va a haber un montón de cuestiones que hacen a la identidad y que esa escuela sea lo que es y no sea otra cosa y se diferencie del resto, ¿sí? Eso más o menos es lo que ellos plantean como identidad. Muy bien, en cuanto a la noción de poder, Víctor antes decía que, bueno, que Foucault se trabaja en la segunda parte, digamos, del año, en el segundo cuatrimestre, donde se ven instituciones. Acá lo vamos a comentar medio por arriba, no nos vamos a detener mucho en eso, pero bueno, es importante señalarlo, porque Schwarstein y Etkin justamente abordan las características del poder en las organizaciones desde la mirada de Foucault. ¿Sí? Foucault es uno de los pensadores más influyentes, podría decirse, del siglo XX, y va a plantear una visión, podríamos decir, bastante innovadora, ¿sí? de lo que es el poder, que siempre se veía como algo negativo, con connotaciones bastante, bastante negativas, y a partir de lo que él propone, se cambia este modo de ver el poder. Y se deja de pensar que el poder está siempre en una persona o en un gobierno, y se empieza a hablar de relaciones de poder, ¿sí? Foucault, una de las cosas que plantea es eso, que el poder está en todos lados, que todos de alguna manera lo ejercemos, va a decir que no es que lo tenemos, sino que lo ejercemos, ¿sí? Como un modo de acción, y que justamente es fundante de las relaciones, o sea, y tiene esta característica también que es omnipresente, es decir, que está presente en todos lados, aunque no lo veamos, ¿sí? Tomando esta visión de Foucault, acá los autores van a decir que el poder reviste ciertas características. Por ejemplo, empecemos por acá, asimetría en las relaciones. ¿Esto qué significa? Que va a haber una asimetría en estas relaciones de poder, pero que no, a ver, esto no quiere decir que la asimetría esta se da porque uno tiene el poder y el otro no lo tiene, sino más bien que tiene que ver con una necesidad fundante de la relación. Ambos, por ejemplo, pensemos en una relación entre dos personas, para poner un ejemplo, ambos no van a tener las mismas necesidades en esa relación que se establezca de poder, porque quizás buscan distintas cuestiones o distintos objetivos personales o sí, distintas finalidades. Entonces, y también recalcan desde ya que toda relación, si nos fijamos en algún punto, es asimétrica, pero nunca va a ser igual en todos los aspectos, en todo momento y en toda situación, ¿sí? Otra de las características es resistencias en el vínculo. Va a decir que siempre que haya poder va a haber una resistencia, una fuerza que se le va a oponer de alguna manera, y que esta resistencia también es un modo de posicionarse y de tener poder al mismo tiempo. ¿Sí? Son como dos caras de una misma moneda, la resistencia y el poder. Luego describen otra característica que es
efecto transformador. Como dijimos, a ver, el poder se ejerce, ¿sí? El poder, por lo tanto, es acción. Alguien que tiene muchos conocimientos y está ocupando un rol importante dentro de una organización, por ejemplo, si está aislado o solo, esos conocimientos que tiene no van a bastar y no va a producir ningún efecto su práctica. Entonces, todo se torna, digamos, a ver, el cambio o los efectos justamente se dan porque esa persona puede hacer uso y ejercer eso que sabe, o el rol en el que está trabajando, por ejemplo. Otra de las características es intencionalidad en el ejercicio. Vamos a buscar de alguna manera, ¿sí? Algún propósito personal, sobre todo, en las relaciones de poder. Por eso también se sostienen y se mantienen, y no es solo esto que se veía en otros tiempos, que parecía siempre algo negativo, algo que alguien tenía y el otro quedaba desposeído. Hablan mucho también del deseo de reconocimiento. Van a decir que esto es muy importante, ¿sí? dentro de la organización, y que las personas en general buscamos ser reconocidas, valoradas, ¿sí? Y que esto, bueno, es una de las características que ellos remarcan como fundamentales y que tienen que ver con las variables personales, ¿sí? de cada individuo que está formando parte de la organización. También van a hablar de lo que son las representaciones simbólicas y el lenguaje específico. Va a decir que a través de ciertos símbolos, atributos y a través de un lenguaje también, las personas van a mostrar, en cierta forma, que tienen, que tienen derecho, por decirlo de alguna manera, a hacer uso de la fuerza. Es decir, que estos símbolos o representaciones simbólicas o atributos o su lenguaje mismo hace creíble de alguna manera ante los demás que esa persona tiene, sí, determinada fuerza o determinado poder por sobre los demás. Esto, por ejemplo, qué sé yo, podemos pensarlo con en un CEO de una organización particular que podemos interpretar como una representación simbólica que tiene la oficina más grande, en el mejor piso, con la mejor vista, digamos. Esto de alguna manera representa y muestra al resto, ¿sí? Que puede ejercer la fuerza por sobre los demás y que tiene ese poder y ese estatus particular. Y lo mismo el lenguaje, bueno, todo esto va a estar relacionado a su vez con el rol que ocupe dentro de la organización. Otra de las características tiene que ver con los efectos localizados. Los efectos del poder, a ver, no se van a pensar como algo global o totalitario, sino que aparecen en situaciones muy concretas, muy específicas, y esto es lo que, bueno, Foucault también trabaja en microfísica del poder, ¿no? Que todos los efectos son micro, concretos y situacionales, ¿sí? Que se dan en una situación particular. Por otro lado tenemos funciones represivas y productivas. El poder, esto que decía antes, no puede pensarse solo desde el modo, digamos, o la connotación negativa, donde prohíbe, castiga, sanciona, reprime, sino que también lo que aporta Foucault de novedoso es que el poder produce, ¿sí? Produce, genera, reúne, mantiene, cohesiona en la organización y produce efectos, y estos efectos producen cambios, transformaciones, por lo tanto, esto es, digamos, fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? El poder no solo tiene una connotación negativa, sino que también tiene una finalidad positiva, que es estas que mencionamos, y donde se engloban las productivas. Y después, por otro lado, tenemos como características que ellos plantean la integridad con el saber y las bases de legitimación. Esta relación de poder-saber, ¿sí? También es bastante recíproca. El poder, de algún modo, va a enseñar, va a transmitir las cosas de cierta manera, y a su vez el saber va a retroalimentar ese poder mediante conocimientos
y mediante instrucciones, podemos decir. Por lo tanto, poder y saber no se pueden separar. Y después las bases de legitimación, que esto tiene que ver con que se va a reconocer, digamos, que alguien tiene el poder de acuerdo a algo que lo legitime, ¿sí? a una fuente que lo legitime, como puede ser, qué sé yo, en el caso de un empresario, por ejemplo, que lo respete porque sé que es, no sé, un jefe, porque sé que es mi superior, por la trayectoria que tiene, por los títulos que lo avalan, porque un estatuto y un reglamento así lo dictaminan también. Entonces esto siempre va a aparecer también, ¿sí? Como una característica del poder. Como dijimos, entonces el poder siempre se piensa en términos de relaciones, ¿sí? de acción, de ejercicio del poder, y esto se va a dar en todos los niveles, en todos los puestos, va a suceder en multiplicidad de sectores, y bueno, y todo el tiempo dentro de la organización y fuera también, a ver, porque según Foucault todos ejercemos el poder, ¿sí? Desde un lugar o de otro. Bueno, fui muy rápido, no sé cuánto va, Víctor. Sé que estoy tratando de encontrar el tiempo y no lo tengo, así que dale. Yo tampoco lo puedo ver, pero bueno, me apuré bastante quizás, pero bueno, era esto, a ver, lo que quería presentar, ¿sí? Primero, cómo vienen las organizaciones, cuáles son sus componentes, y después, más o menos lo que fuimos hablando, que me parecía importante poner los dos esquemas para no tampoco cansar tanto con que lean y demás, así que bueno, por eso lo resumí entre los dos esquemas. Acá, por ejemplo, bueno, dice, las relaciones de fuerza existen en la rivalidad de los escritorios, la sala del hospital, la retención de la información diaria. Perdón, me avisa que me quedan menos de 10 minutos. ¿Te queda Bien, listo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, sí, ahí estamos más o menos. Fui rápido, pero porque pensé que no llegaba. Yo pensé que iba a entender el tiempo. ¿Qué iba qué? Yo pensé que iba a tener como un marcador de tiempo, pero no lo veo. Sí, no, yo tampoco. Ahí apareció, mira. Bueno. Entonces, bueno, la complejidad justamente, a ver, de la noción de poder, vamos a cerrar con esto, el poder, al igual que la comunicación, al igual que las organizaciones, como vinimos viendo, no se pueden abordar desde una única teoría, ni definición, ni nada de esto, sino que son conceptos súper complejos y que, bueno, obviamente depende desde uno desde donde se vayan trabajando y abordando, pero tener presente esta cuestión de que siempre en la organización, digamos, van a interactuar lo que es, o se conoce como el poder organizacional, ¿sí? Lo que pase en el interior de los grupos, que acá ellos llaman, ¿no?, las fuerzas cohesivas, las relaciones en el grupo, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, el liderazgo, y los vínculos entre pares de individuos. Por eso la trama se hace súper compleja, porque aparece a nivel, digamos, personal, a nivel grupal, intergrupal, organizacional, y obviamente todo esto sucede dentro de un marco también instituido, que eso, bueno, no me quise meter mucho porque es tema del segundo cuatrimestre, pero bueno, donde aparecen también lo instituido como fundamental en esto de las cuestiones de poder. Bueno, y hasta ahí, ya lo otro. Bueno, hoy voy a hacer esto, voy a parar de grabar primero y